la vasta extensión de la historia humana y el pensamiento intelectual, pocas figuras son tan grandes y tan influyentes como Confucio. Nacido en el año 551 a.C. durante el tumultuoso periodo de la dinastía Zhou, en donde desempeñó un papel importante en la configuración de la filosofía y el pensamiento chinos, dejando un legado que continúa influyendo en las sociedades orientales y occidentales por igual. A medida que profundizamos en la vida de Confucio, es vital dar un contexto histórico. Nacido como Hongzhou en el estado de Lu, vivía en una era marcada por la inestabilidad política, la decadencia moral y el caos social. Los valores tradicionales que alguna vez habían unido a la sociedad se estaban erosionando, dando paso a una sociedad caracterizada por luchas de poder y ambigüedad moral. Este clima tan tumultuoso sirvió de fondo en el que Confucio desarrolló sus ideas filosóficas, centradas principalmente en la ética, la moral y la armonía social. La filosofía de Confucio, llamada confucianismo, no era una religión nueva, sino más bien un sistema de enseñanzas éticas y sociopolíticas. Su filosofía estaba arraigada en su firme creencia de que la humanidad podía alcanzar la paz y la armonía mediante el cultivo de la virtud y la adición a Li, que es propiedad ritual, y Ji, que significa rectitud, y Ren, que es el benevolencia, humanidad. Estos principios sirvieron como pilares de su filosofía, subrayando la importancia de la integridad moral, la responsabilidad social y el respeto por la tradición y los rituales. Tampoco se puede pasar por alto la importancia de Confucio en la filosofía. A diferencia de muchos filósofos occidentales que se centraban en investigaciones metafísicas o epistemológicas, Confucio se enfocaba principalmente por la moralidad práctica y cotidiana y la conducta ética. Sus enseñanzas enfatizaron la importancia de la moralidad, la justicia, la idoneidad personal y gubernamental en las relaciones sociales. Imaginó una sociedad donde los individuos guiados por la virtud moral y el respeto de las normas sociales vivían en armonía. Este enfoque en la ética social y las relaciones interpersonales distingue a Confucio y consolida su lugar en el mundo de la filosofía. La influencia de Confucio en el pensamiento chino es profunda y duradera. Sus enseñanzas se convirtieron en la filosofía oficial del Estado durante la dinastía Han, que fue del año 206 al 220 después de Cristo. Un testimonio de su amplia aceptación e influencia. Incluso hoy sus ideas filosóficas continúan dando forma a la sociedad china, influyendo en la educación, la gobernanza y las interacciones sociales. Los principios que defendió incluyen el respeto por la autoridad, piedad filial y cultivo de la virtud personal, temas que siguen arraigados en la cultura china. Pero el impacto de Confucio se extiende mucho más allá de las fronteras de China. Sus enseñanzas han abarcado a todo el este de Asia, influyendo en sociedades de países como Corea, Japón y Vietnam, además como el creciente interés por la filosofía oriental en el mundo occidental. El confucianismo ha ganado reconocimiento por su énfasis en la ética, la moral y la armonía social, precisamente. Llegar a comprender la filosofía de Confucio nos ayuda a apreciar su perspectiva sobre la armonía moral y social. Para Confucio, la armonía no era simplemente la ausencia de conflicto, era un estado de equilibrio dinámico y positivo, que se lograba cuando los individuos cumplían con sus roles sociales, como espíritu de humanidad y el respeto por la propiedad. Creía que la armonía social provenía del cultivo individual moral. En otras palabras, una sociedad armoniosa comienza con la rectitud moral de cada individuo. Confucio, un hombre que resuena a lo largo de milenios con su sabiduría y su clara visión de la naturaleza humana, entre los muchos conceptos que introdujo fue el Ren y el caballero ideal. Son dos de los más influyentes. Ren, a veces traducido como humanidad o benevolencia o simplemente bondad, es un cimiento de la filosofía de Confucio. Denota una cualidad moral interna que abarca la empatía, la compasión y la bondad hacia los demás. Confucio dijo una vez, Ren, o la nobleza, no está lejos. Quien lo busca, ya lo ha encontrado.
Describió el concepto de Ren como algo que no es esquivo ni místico, sino fácilmente accesible para quienes de verdad lo buscan. El caballero ideal, conocido como Junzi, es una figura que encarna las virtudes confucianas, siendo Ren la más importante. El Junzi no es necesariamente una persona de noble cuna, sino alguien que posee cualidades nobles. Sobre esto Confucio dijo: el Junzi entiende lo que es moral. El hombre pequeño entiende lo que es rentable. Esta cita da una clara distinción entre Junzi, que prioriza los valores morales por encima de todo, y el hombre pequeño impulsado por intereses propios y el beneficio material. Ren, al ser la virtud fundamental, forma la base del carácter moral de Junzi. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Una cita que se hace eco de la regla de oro que se encuentra en muchos otros sistemas éticos. Esta ética de reciprocidad arraigada en la virtud de Ren es un principio rector para los Junzi, o los caballeros ideales. El caballero ideal, en los ojos de Confucio, es alguien que cultiva continuamente su carácter moral, guiado por los principios de Ren. Son conscientes de sus responsabilidades hacia los demás y hacia la sociedad en general. Actúan con integridad y amabilidad, tratando a los demás con respeto y comprensión, incluso en situaciones difíciles. Esto lo menciona el mismo Confucio en sus Analectas, diciendo: el caballero ideal abarca todo y no es parcial. El hombre pequeño es parcial y no lo abarca todo. Esta cita resume perfectamente la imparcialidad, la equidad y la impetud de las miras de un caballero ideal. Además, esto no es solo un modelo de virtud moral, sino también un agente de armonía social. Confucio creía que cuando los individuos actúan con bondad y se esfuerzan por convertirse en un caballero ideal, contribuyen a la creación de una sociedad armoniosa. Los individuos de mente noble, a través de sus acciones y disposición, establecen un estándar moral al que otros pueden aspirar. En palabras de Confucio, aquel que ejerce el gobierno mediante su virtud puede ser comparado a la estrella del norte, que mantiene su lugar y todas las estrellas giran hacia él. Imagínate que es alrededor del año 500 a.C. en la antigua China y está sentado en un patio escuchando las palabras de un hombre llamado Confucio. No es un hombre cualquiera, claro está. Es un filósofo cuyas enseñanzas resonarían a través de los siglos, dando forma al tejido del pensamiento oriental. Vamos a analizar otro de sus conceptos clave: Li, o ritual apropiado. Li, tal como lo vio Confucio, es como el ingrediente secreto de la interacción social. Es una mezcla de modales, rituales y el respeto a la antigua usanza o tradiciones. Se trata de saber comportarse en una cena, pero va más allá de qué tenedor usar para la ensalada. Confucio dijo: en la práctica de Li, toda la persona está involucrada. Al presentar sus respetos, lo que cuenta es la sinceridad. Por lo tanto, no se trata solo de seguir los rituales, se trata de ponerle el corazón. Confucio era admirador de las viejas costumbres. Creía que los reyes antiguos tenían razón y que sus tradiciones podían enseñarnos mucho. En sus Analectas dice: en las formas prescritas por los antiguos reyes está la claridad excelente, y en las cosas pequeñas y grandes las seguimos. Ahora, no sería difícil pensar. Entonces Confucio trataba de seguir reglas y ser amable. ¿Qué tiene de malo o qué tiene eso de especial? Para Confucio, Li era algo más que reglas. Se trataba de crear una sociedad armoniosa. Tomemos el ejemplo de la familia. En la filosofía confuciana, la familia es importante. Y la forma en que interactúas con tu familia, especialmente con tus padres, es un gran problema. Confucio sobre este tema aconsejó: al servir a tus padres, puedes reprenderlos gentilmente. Cuando veas que no están dispuestos a escucharte, sé respetuoso, pero no los desobedezcas. Entonces, no se trata de obediencia ciega, sino de respeto y comprensión. El concepto de Li también se extiende al tipo de persona que eres.
Confucio tenía una idea clara de lo que caracteriza a un caballero o a un yunzi, diciendo, el caballero entiende lo que es correcto, mientras que el mezquino entiende únicamente lo que es de beneficio personal. En otras palabras, un verdadero caballero comprende el valor de Li, de hacer lo correcto incluso cuando nadie lo está viendo. Confucio vio la práctica de Li como un camino hacia la superación personal, diciendo sobre esto, en casa, un joven debe ser filial y en el exterior respetuoso con sus mayores. Debe ser cauteloso y digno de confianza, amar a la gente y asociarse con los buenos. Entonces, se trata de ser la mejor versión de ti mismo, tanto en público como en privado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo navegar las complejidades de la dinámica familiar? ¿O has reflexionado sobre la esencia del amor y el respeto familiar? De alguna manera, ya has navegado la filosofía confuciana. En la introducción de este episodio, quedó claro que Confucio fue un pensador avanzado, un maestro y un gran observador de la naturaleza humana. Si adelantamos el tiempo unos 2500 años, sus enseñanzas todavía tienen validez hoy en día, especialmente cuando se trata de la familia. Una de sus enseñanzas clave es el concepto de piedad filial o yao en chino. Ahora, piedad filial puede parecer un término sacado directamente de un libro de texto de la época victoriana, pero en realidad es una idea bastante simple. Se trata de respetar y honrar a tus padres. Confucio no solo quería decir que debes obedecer a tus padres, sino también cuidarlos, hacerlos sentir orgullosos y mantener su buen nombre. Como el mismo Confucio dijo, al servir a los padres, un hijo los venera en la vida diaria, los hace felices mientras los alimenta, los cuida ansiosamente cuando están enfermos, muestra gran dolor por su muerte y se sacrifica por ellos con solemnidad. Confucio está hablando de un respeto profundo y duradero por los padres que va más allá de simplemente decir sí señora o sí señor. Se trata de garantizar su felicidad y bienestar, cuidarlos cuando están enfermos y llorarlos cuando ya no están. Se trata de hacer sacrificios por ellos y continuar con su legado. Pero Confucio no se limitó a la relación entre padres e hijos. Sus enseñanzas sobre ética familiar se extendieron a los hermanos, a los cónyuges, incluso a la sociedad en general. Creía que practicando la piedad filial y tratando a los miembros de nuestra familia con respeto, aprendemos a comportarnos éticamente en la sociedad en general. En otras palabras, una familia armoniosa conduce a una sociedad armoniosa. Ahora, no es difícil pensar. Todo eso suena genial, pero ¿cómo aplico esto en mi vida? Confucio nos dio algunos consejos prácticos diciendo, cuando haya muchas personas en la familia, los recursos no deben desviarse para uso externo. Y cuando sobran recursos, deben ahorrarse. En otras palabras, primero cuida de tu familia y ahorra para el futuro. Confucio también enfatizó la importancia de la educación y la superación personal en la familia. Animó a los padres a enseñar a sus hijos, ya que los niños aprendieran de sus padres. Diciendo sobre esto, al gobernar la familia, no hay nada mejor que la frugalidad. Ser frugal es ser generoso con el tiempo, y ser generoso con el tiempo es dedicarlo al estudio de los ritos. Entonces, no se trata solo de recursos materiales, sino también de invertir en tiempos en el aprendizaje y el desarrollo personal. Otro de los conceptos clave de la filosofía confuciana es la idea del yunzi, del que ya hablé anteriormente. Este concepto se trata de ser una persona de rectitud moral, alguien que encarna virtudes como la benevolencia, la rectitud y el decoro. El mismo Confucio dijo, el yunzi entiende la justicia, el mezquino entiende el beneficio personal. En otras palabras, un yunzi es alguien que prioriza los valores morales sobre el beneficio personal. Pero ¿qué tiene que ver esto con el liderazgo político? ¿Qué es el tema principal de este segmento? Confucio creía que los principios que guían a un caballero también deberían guiar a quienes están en el poder.
Para él, el liderazgo no era un medio para obtener beneficios personales, sino una responsabilidad hacia el pueblo. El gobernante ideal, en su opinión, debería ser un caballero ideal, alguien que gobierne con virtud y rectitud. Sobre esto Confucio dijo: quien gobierna por la virtud es como la estrella del norte. Mantiene su lugar y la multitud de estrellas le rinde homenaje. Esta cita da una visión del verdadero liderazgo. La estrella, constante e inmutable, sirve de guía para las demás estrellas. De manera similar, un líder debe ser una brújula moral que guíe a su gente con su propia virtud. Pero Confucio no se limitó a decir que los líderes deberían ser virtuosos. También enfatizó la importancia de la empatía y la comprensión en el liderazgo, diciendo sobre esto: cuando el gobernante mismo tiene razón, será obedecido sin necesidad de órdenes. Si no tiene razón, puede dar órdenes, pero no se seguirán. Esto demuestra que, para Confucio, un buen líder predica con el ejemplo. No se limita a decirles a la gente qué hacer. Les muestra cómo hacerlo a través de sus acciones. También creía que un buen líder es un buen oyente. Sobre esto dijo: escuchen atentamente para salir de dudas y tengan cuidado al hablar. De lo demás, y sus errores serán pocos. Un buen líder es alguien que está abierto a diferentes perspectivas y es cuidadoso con sus palabras. Pero quizás el aspecto más importante del liderazgo, según Confucio, es el bienestar del pueblo. El pueblo es el elemento más importante de una nación. Los espíritus de la tierra y los cultivos son lo siguiente. El soberano es el menor. Aquí subraya la creencia de Confucio que la responsabilidad principal de un líder es garantizar el bienestar de su pueblo. Por milenios, las enseñanzas de Confucio se han interpretado de diversas maneras. Comencemos con la interpretación tradicional, particularmente durante la dinastía Han, cuando el confucianismo era la ideología del Estado. Confucio fue venerado como el sabio supremo y sus enseñanzas fueron vistas como la guía definitiva para una vida ética y un buen gobierno. Sin embargo, en la era moderna, las enseñanzas de Confucio han estado sujetas a una multitud de interpretaciones. Algunos eruditos, como Tu Wei-ming, sostienen que el confucianismo es una filosofía humanista que enfatiza la moralidad personal y gubernamental. Sobre esto, Tu Wei-ming dice: el confucianismo, como religión humanista, es básicamente un sistema ético para las relaciones humanas. Proporciona una forma única de ordenar el yo, la familia, la comunidad, el Estado, la nación y el mundo. A pesar de la reverencia generalizada por Confucio, sus enseñanzas no han sido inmunes a las críticas. Una crítica importante viene de la perspectiva feminista. Los críticos argumentan que el confucianismo, con su énfasis en la jerarquía y los valores patriarcales, contribuye a la desigualdad de género, como señala el destacado filósofo chino Li Zexou, diciendo: el confucianismo, con su énfasis en la piedad filial y la superioridad masculina, ha sido un arma de doble filo para las mujeres chinas. Ha proporcionado un orden moral y estabilidad social, pero también ha confinado mujeres a una posición subordinada. Otra crítica proviene de los defensores de los derechos individuales y la libertad personal, quienes argumentan que el énfasis del Confucio en la armonía social y la obediencia podrían sofocar la creatividad y la libertad individuales. Como señala Amartya Sen, el descuido confuciano de la importancia de la libertad política y los derechos individuales y su dependencia únicamente de la persuasión moral es una grave debilidad en su estrategia para abordar los problemas del mundo. Hasta este punto, sería justo decir que si bien las enseñanzas de Confucio han influido profundamente en el pensamiento oriental, no están exentas de controversia. Las interpretaciones y críticas de Confucio varían ampliamente, lo que refleja la diversidad del pensamiento humano y la complejidad de su filosofía. Aún así, y junto con todas sus críticas, podemos tener una perspectiva para
pensar y reflexionar sobre esta filosofía. En palabras de Confucio, no es un placer estudiar y practicar lo que has aprendido. De hecho, estés o no de acuerdo con Confucio, estudiar su filosofía es un tanto fascinante que ofrece conocimiento sobre la ética, la moral y el orden social. Y tal vez te inspire a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Ahora, veamos cómo podemos aplicar las enseñanzas de Confucio en nuestra vida de hoy. Uno de los principios centrales del confucianismo es Ren, traducido como benevolencia o humanidad. Ren enfatiza la empatía, la compasión, la bondad, virtudes que son cruciales hoy como lo fueron en la época de Confucio. Como se señala en el libro La ética de Confucio de Miles Menander, Ren se refiere a la actitud de bondad y benevolencia o un sentido de humanidad hacia los demás en la sociedad. En un mundo donde la polarización social y política a menudo domina los titulares, Ren ofrece un recordatorio muy necesario de la importancia de la empatía y la comprensión. Otro concepto clave de la filosofía confuciana es Li, o la propiedad. Li abarca una amplia gama de normas y comportamientos sociales que contribuyen a la armonía social. Como dijo Confucio, Li no está lejos, quien lo busca ya lo ha encontrado. En nuestra era digital actual, donde las interacciones en línea a menudo reemplazan la comunicación cara a cara, Li puede guiarnos para mantener el respeto y la cortesía en nuestras interacciones virtuales. Confucio también enfatizó la importancia de la educación y el aprendizaje continuo. Sus enseñanzas fomentan la curiosidad intelectual y el crecimiento personal. Sobre esto diciendo, aprender sin pensar es trabajo perdido. Pensar sin aprender es peligroso. En un mundo donde la información está disponible y al alcance de nuestra mano, el énfasis de Confucio en el aprendizaje reflexivo es un buen recordatorio para involucrarnos de manera crítica y reflexiva con el conocimiento que consumimos. Entonces, ¿qué importancia tiene la filosofía confuciana para nuestro mundo actual? En muchos sentidos, podemos comenzar con el auge de las redes sociales e Internet. Como señaló Daniel Bell en su libro El modelo de China, la meritocracia política y los límites de la democracia. El énfasis confuciano en la armonía, el respeto y la cortesía pueden proporcionar una guía ética en nuestras interacciones digitales, fomentando una relación en línea más respetuosa y considerada. Además, el énfasis de la filosofía confuciana en la comunidad y la responsabilidad social es increíblemente relevante a nuestro mundo globalizado. La pandemia del COVID-19, por ejemplo, nos mostró la importancia de la acción colectiva y la responsabilidad social, como Tu Wei-min expresa en su libro Pensamiento Confuciano. El ideal confuciano de una sociedad armoniosa es aquella en la que los individuos no son átomos aislados, sino que simplemente están en relación con los demás. Además, las enseñanzas confucianas también pueden dar orientación en nuestro enfoque de liderazgo. El concepto confuciano de Yunzi o líder virtuoso enfatiza la integridad moral, la empatía y el bienestar del pueblo por encima del beneficio personal. Hay quienes se refieren a la filosofía de Confucio como la escuela de los eruditos, porque pone un énfasis significativo en la conducta ética, la armonía social y la gobernanza benévola. Sus enseñanzas han traspasado las fronteras del tiempo, influyendo en generaciones de pensadores y dando forma al tejido cultural de varias sociedades, sobre todo en China, Corea, Japón y Vietnam. El erudito Tu Wei-min afirma que el confucianismo como sistema ético proporciona un marco integral para las relaciones humanas. Según este mismo filósofo y erudito, el confucianismo influye no solo en la conducta individual, sino también en la dinámica comunitaria y la gobernanza estatal, asegurando una sociedad armoniosa al promover la integridad moral, el respeto a la autoridad y la importancia de la educación. Haciendo eco de las ideas de Tu Wei-min, Roger Ames, un especialista de la filosofía china, enfatiza
que el confucianismo es un humanismo que lo abarca todo. Para Ames, el confucianismo influye profundamente en los compromisos morales, sociales, políticos y metafísicos de la sociedad tradicional china, convirtiéndolo en una piedra angular de su identidad cultural. Más credibilidad a la influencia del confucianismo proviene de Daniel Bell, quien atribuye al confucianismo el milagro de Asia Oriental. Bell atribuye la rápida modernización de los países del este de Asia en su adhesión a los principios confucianos que fomentan un sentido de comunidad moral, incluso frente a los cambios sociales y económicos y drásticos. Herbert Fingeret, otro erudito, subraya la perdurable relevancia del confucianismo. Afirma que su continuidad como tradición viva se mantiene por su resonancia con la condición humana. El atractivo universal de las enseñanzas confucianas, según Fingeret, radica en su capacidad para proporcionar orientación para la conducta moral, facilita la armonía social e inspira a una gobernanza equitativa. El confucianismo, como un sistema de pensamiento filosófico y ético, tiene sus raíces en las enseñanzas de Confucio, un maestro carismático. Su filosofía, resumida en las Analectas, una colección de sus enseñanzas e ideas, se basa en los pilares de la ética, la moralidad, el decoro y la armonía social. Confucio enfatizó la importancia del comportamiento virtuoso, el respeto por los mayores y el papel de los rituales en el mantenimiento del orden social. Sus enseñanzas no se referían solo a la moralidad personal, también proporcionaban orientación para el buen gobierno. El gobernante ideal, según Confucio, debería ser un yunzi, o un caballero ideal, un término que a menudo se traduce como caballero, pero que en realidad se refiere a una persona moralmente recta que actúa con benevolencia y rectitud. Incluso hoy en día el confucianismo prevalece particularmente en sociedades del este de Asia, donde esos principios han dado forma a las normas sociales, las relaciones familiares y las estructuras políticas. Pero el confucianismo no se limita solo a Oriente. En nuestro mundo cada vez más interconectado, las enseñanzas de Confucio siguen cobrando relevancia y ofrecen sabiduría eterna sobre ética, crecimiento personal y armonía social. Ya sea que seas un director ejecutivo que se enfrenta a los desafíos del liderazgo, un estudiante que busca orientación ética o cualquier persona que intenta llevar una vida significativa, el confucianismo tiene algo que ofrecer. Entonces, la próxima vez que te encuentres reflexionando sobre las grandes preguntas de la vida, recuerda a Confucio. Su legado continúa iluminando el camino de la iluminación moral y social, incluso en nuestro acelerado mundo moderno.